Se cumplen 2 años del 7 de octubre, el día que marcó el inicio de la guerra entre Israel y Hamás. El cierre del gobierno de Estados Unidos entra en su segunda semana después de que el Senado no aprobara el lunes un presupuesto a corto plazo para mantener abiertas las agencias federales. Eran las 6:29 de la mañana del sábado 7 de octubre de 2023 cuando una lluvia de cohetes cayó sobre Israel. Estos 5.000 proyectiles disparados por Hamás marcaron el lanzamiento del ataque terrorista apodado el Diluvio de Al-Aqsa, en referencia al tercer lugar más sagrado del Islam en Jerusalén. La magnitud y la brutalidad de este ataque dejarán atónito al mundo entero. Sirena de alarma tras sirena de alarma sonaron en Israel. La cúpula de hierro, el sistema de defensa de Israel, se puso en marcha, pero el sistema militar se vio rápidamente desbordado por la enorme cantidad de proyectiles. Poco después, combatientes de Hamás armados con explosivos y excavadoras atacaron la frontera entre la Franja de Gaza e Israel. Los atacantes en motocicletas o en camionetas utilizaron estas brechas para alcanzar sus objetivos, la mayoría de los cuales se encontraban a 30 minutos de distancia. Otros comandos se lanzaron por mar o por aire. En solo 2 horas, los combatientes del movimiento terrorista palestino atacaron bases militares y kibbutz israelíes. El Festival de Música Nova fue el escenario de la mayor masacre, con más de 360 festivaleros muertos y 44 tomados como rehenes. A estas matanzas hay que añadir las víctimas de agresiones sexuales. La ONU habla de violaciones, torturas y tratos crueles e inhumanos. El Estado hebreo tomó represalias antes de las 10 de la mañana con ataques contra la Franja de Gaza. Poco después de las 11:30, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, toma la palabra. Declara que el país está en guerra. Por la tarde, 360.000 reservistas son movilizados para reforzar el ejército de 170.000 efectivos. A mediodía, las fuerzas israelíes recuperaban terreno, pero no fue hasta el 10 de octubre cuando el ejército declaró que había retomado todas las zonas atacadas por Hamás. Para el 7 de octubre, casi 1.200 personas habían muerto y más de 250 israelíes habían sido tomados como rehenes. El 7 de octubre de 2023, Israel sufrió el atentado terrorista más mortífero de su historia, cuando Hamás lanzó una serie de ataques coordinados desde Gaza, matando a unas 1.200 personas y tomando 251 rehenes. En respuesta, Israel prometió aniquilar a Hamás y lanzó una ofensiva a gran escala sobre la franja. 6 días después, el ejército israelí ordenó la evacuación del norte de Gaza, anticipando una operación terrestre. Tras 7 semanas de guerra, el 24 de noviembre de 2023 comenzó una primera tregua de 7 días. Durante ese alto el fuego, Hamás liberó a 81 rehenes a cambio de 240 prisioneros palestinos. En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel impedir cualquier acto de genocidio tras una denuncia presentada por Sudáfrica. Meses después, la violencia se extendió al Líbano. El 17 y 18 de septiembre, cientos de dispositivos electrónicos utilizados por Hezbollah explotaron de forma simultánea, causando al menos 37 muertos y casi 3.000 heridos. Días más tarde, Israel mató al líder del grupo, Hassan Nasrallah, en un ataque en Beirut. La guerra entre Israel y Hezbollah en Líbano dejó casi 4.000 muertos y más de 16.000 heridos. En enero de 2025 entró en vigor un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, mediado por Qatar, Egipto y Estados Unidos. Se intercambiaron 33 rehenes por casi 2.000 prisioneros palestinos, pero el pacto se rompió 2 meses después, cuando Israel reanudó los bombardeos sobre Gaza.
En junio de 2025 estalló una guerra relámpago de 12 días entre Israel e Irán. Israel atacó instalaciones nucleares iraníes y Teherán respondió con misiles. Más de 1000 personas murieron en Irán y 28 en Israel. El 22 de agosto, la ONU declaró oficialmente el estado de hambruna en Gaza, el primero de este tipo en Oriente Medio. Más de 500.000 de gazatíes se vieron afectados. El 29 de septiembre, Trump presentó un plan de paz destinado a poner fin a 2 años de guerra en la Franja de Gaza. La propuesta incluye la liberación de rehenes, el desarme de Hamás y el fin de la ofensiva israelí. Los 2 años de conflicto han dejado más de 66.000 muertos y 170.000 heridos en Gaza. El ejército ucraniano confirmó el lunes una operación múltiple en territorio ruso con drones que alcanzaron varias instalaciones militares rusas situadas en hasta 14 regiones del país euroasiático. Entre los principales objetivos alcanzados se encuentran una planta de municiones en la región de Nizhny Novgorod, en el municipio de Sverdlov, al oeste de Moscú, y una terminal petrolífera en la península de Crimea. Los ucranianos también habrían bombardeado un importante depósito de armas. El Kremlin ha reconocido los ataques, pero ha dado pocos detalles más allá de afirmar que sus defensas aéreas derribaron unos 250 drones ucranianos. Las autoridades rusas sí reconocieron que varios de los ataques se habrían producido en territorio marítimo, en torno a los mares Negro y Azov. Se trataría de uno de los mayores ataques ucranianos contra el territorio ruso desde el comienzo de la guerra en 2022. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró el lunes que Kiev espera seguir ampliando su capacidad de fabricación de material defensivo. La crisis de gobierno en Estados Unidos se mantuvo anoche lunes al no conseguir el Senado los 60 votos necesarios para aprobar una nueva medida para evitar el cierre. Al entrar el cierre en su segunda semana, los demócratas rechazaron la propuesta de financiación a corto plazo que había sido aprobada por la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Este hecho agrava el actual estancamiento en el gobierno estadounidense, dado que los legisladores republicanos y demócratas siguen sin llegar a un acuerdo para resolver esta disputa presupuestaria. Desde que comenzó el cierre, el 1 de octubre se han suspendido numerosos servicios, ya que se agotó la financiación para muchas agencias. La medida a corto plazo del lunes, también conocida como resolución continua, habría mantenido en funcionamiento las agencias federales hasta el 21 de noviembre si se hubiera votado a favor. No está claro de inmediato cuál es el siguiente paso. No han surgido señales tangibles de negociaciones entre los líderes del Congreso desde la reunión que mantuvieron con el presidente Donald Trump la semana pasada. La administración Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que este cierre provocará el despido de miles de empleados federales en lugar de la licencia sin sueldo. El gobierno estadounidense cerró la semana pasada después de que expirara el plazo para que el Congreso acordara un proyecto de ley de financiación. La razón principal de este desacuerdo se centró en cuestiones relacionadas con la sanidad y las asignaciones presupuestarias. Donald Trump asegura estar dispuesto a promulgar la ley de insurrección en varias ciudades de Estados Unidos. Se trata de una medida redactada en 1807 que autoriza al presidente a desplegar fuerzas militares para reprimir una rebelión y retirar así las competencias de seguridad de los estados federales. El presidente hace estas declaraciones después de haber efectuado dicho despliegue en ciudades como Washington y con su mirada ahora puesta en Chicago, un gran feudo demócrata al igual que Portland, en Oregón, donde un juez ha paralizado dicha medida. De nuevo, los republicanos justifican esta decisión alegando problemas de seguridad. But we have an Insurrection Act for a reason. If I had to enact it, I'd do that. If people were being killed and courts were holding us up, or governors or mayors were holding us up, sure, I'd do that. I mean, I want to make sure that people aren't killed. El estado de Illinois, donde se encuentra Chicago, también ha recurrido ante los tribunales la movilización de la Guardia Nacional. La Fiscalía de este estado asegura que la decisión de la administración Trump es ilegal al invadir sus competencias. Se espera que la Casa Blanca recurra a todos estos frenos judiciales. La Corte Penal Internacional ha condenado al ex líder de la milicia Janjaweed por crímenes de guerra cometidos en la región de Darfur. De manera unánime, un panel de 3 jueces declaró a Ali Muhammad Ali Abd al-Raham culpable de 27 cargos por desempeñar un papel destacado en las atrocidades cometidas en Sudán entre 2003 y 2004. Abd al-Rahman,
que era un alto comandante de la milicia Janjaweed durante el conflicto de Darfur, también fue declarado culpable de ordenar la ejecución sumaria de decenas de prisioneros y de asesinar personalmente a civiles cautivos. El conflicto estalló cuando los rebeldes comenzaron a luchar contra las fuerzas armadas del entonces presidente Omar al-Bashir. El gobierno de al-Bashir respondió con una campaña de tierra quemada, con ataques aéreos e incursiones llevadas a cabo por los Janjaweed, que causó la muerte de más de 300.000 personas y el desplazamiento de casi 3 millones. Abdelrahman será sentenciado próximamente y se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua. Este fallo supone la primera vez que la Corte de La Haya dicta sentencia por crímenes cometidos en Darfur. Ecuador suma su tercera semana de protestas contra el gobierno de Daniel Noboa, quien ha declarado el estado de excepción en hasta 10 de las 24 regiones del país sudamericano, suspendiendo el derecho a la libertad de reunión. Las últimas informaciones apuntan a un balance de un muerto, 80 heridos y más de un centenar de detenidos. Un español que informaba sobre las protestas ha sido deportado. A los que actúen como delincuentes se les tratará como delincuentes, ha declarado el empresario y político conservador, quien revalidó su cargo el pasado mes de abril entre denuncias de fraude electoral. El pulso de la movilización lo sostiene en estos momentos la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador debido a la intención del Ejecutivo de Noboa de eliminar las subvenciones estatales sobre el diésel, una medida con la que amagaron los expresidentes Moreno y Lasso y de la que finalmente claudicaron. Las protestas del diésel se suman a una serie de manifestaciones ocurridas hace 4 semanas en la capital, Quito, donde se reclamó a los tribunales declarar inconstitucionales una serie de leyes promovidas por el Ejecutivo de Noboa ante la posible vulneración de derechos fundamentales.